Hola, muy buenas tardes. La Comisión de Ciencia y Tecnología del Instituto Patria presenta ciclo de entrevistas de ciencia y tecnología. Para aquellos que quieran comunicarse con nosotros, pueden hacerlo en nuestro Facebook, Instituto Patria Ciencia y Tecnología, o si no, enviarnos un mail a cienciaytecnología.inspatria@gmail.com. Y hoy vamos a hablar de los condicionantes al desarrollo capitalista en la Argentina. Por eso estamos con Marisa Duarte. Hola Marisa, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Bueno, y le contamos a nuestra audiencia que Marisa Duarte es presidenta del Instituto Argentino para el Desarrollo Económico, directora de Realidad Económica y docente universitaria. Marisa, bueno, te escuchamos. Bueno, bueno, a mí me gustaría conversar con ustedes un poquito sobre esta gran preocupación que tenemos que tiene que ver con por qué el desarrollo en Argentina atraviesa siempre momentos críticos y un poquito analizar a qué se deben en esta coyuntura en particular. Y lo primero que tenemos que decir es que tenemos un contexto que está en transición, es decir, la economía mundo, la economía global, se encuentra en un proceso de reestructuración que aún no podemos tener claro hacia dónde se dirige esa transición. Lo que está claro es que hay una retracción de los niveles de crecimiento, tanto en la economía norteamericana como en la europea. Crecen aún fuera de las crisis, están creciendo en las últimas décadas a menor ritmo que toda el área Asia-Pacífico, y también incluso los niveles de crecimiento de las zonas más que se consideraban más atrasadas de Europa tienen en este momento un nivel de crecimiento superior a lo que serían las viejas economías. Por otro lado, se atravesó en estos países ciertas idas y vueltas en cuanto a cuál es el paradigma para el desarrollo, se pasó a procesos de integración regional, luego a un refuerzo de las economías nacionales. El ejemplo paradigmático en el último tiempo fue la elección de Trump, apelando a un cierto nacionalismo, a una economía más cerrada, más pensada puertas adentro, en este momento la vuelta con los demócratas a pelear el lugar hegemónico de Estados Unidos respecto de estos otros focos multipolares que se habían ido armando en los años, en las décadas anteriores, pero sobre todo teniendo en cuenta la gran peligrosidad que tiene China para arrebatar la hegemonía a Estados Unidos. La economía china se encuentra en un proceso de crecimiento con una clara estrategia de recuperación del espacio que hace muchos siglos tuvo el imperio, y en asociación con todo un bloque de países que forma esta área Asia-Pacífico, que tiene un programa de planificación estatal, que en este momento es este libro famoso que se denomina una franja o una ruta, una franja, que digamos, tiene bastantes reminiscencias a la vieja ruta de la seda, pero con todos los condicionantes de la actual etapa, que tiene que ver con la utilización de nuevas tecnologías, del aprovechamiento de las tecnologías de la información, de la nanotecnología, la biotecnología, junto a un gran programa de infraestructuras y de desarrollo a distintos niveles, tanto expansión hacia Europa como hacia propiamente el Pacífico, con un gran programa de redes de comunicación viales, ferroviarias, marítimas, una estructura de puertos, estructuras de navegación, una serie de avances en cuanto a la utilización de la tecnología para nuevos desarrollos, y creo que es frente a esto, frente a lo que reacciona Estados Unidos con una guerra en un tercer país, en un país tapón, porque por elevación, digamos, de confrontar con Rusia, se está alertando, digamos, a todo el bloque. Estados Unidos no está en condiciones de encarar una guerra contra China, en parte por la imbricación que tienen los capitales a nivel global, a nivel mundial. Hoy hay tanto capital chino en Estados Unidos como capital estadounidense en el mundo entero.
Entonces, bueno, Estados Unidos a través de la OTAN hizo todo un despliegue, por supuesto armamentístico, mucho más pegado a los demócratas. Pensemos que Trump terminó siendo un pacifista respecto de Obama y de lo que está haciendo Biden. No empezó ninguna guerra, en todo caso se las arregló mal con las que ya habían sido desplegadas. Y en ese proceso estamos. ¿Qué hace este conflicto bélico sumado a una crisis como la que veníamos, que había afectado al planeta entero, que es la de la pandemia? Es recrudecer los conflictos en cada uno de los lugares. En esta región lo que va a pasar ahora es una gran disputa por los recursos energéticos. Pensemos que este programa de una ruta, una franja, implicaba grandes proyectos de infraestructura también en gasoductos y oleoductos que desde Rusia atravesaban toda Europa, y eso está en cuestión. Hay una cantidad de penalizaciones no solamente a Rusia y a muchos países. De hecho, Ucrania tenía bloqueo, parte de medidas que bloqueaba, de bloqueo por su vinculación con Rusia, un país cultural históricamente vinculado a la Federación Rusa. Y entonces ahora también Rusia se ampara en estas penalidades para decir, bueno, no puedo resolver ahora los problemas que tengo con la puesta en marcha. Hay una parada técnica en el principal gasoducto. La puesta en marcha nuevamente está sujeta a que Canadá libere los equipos que que están en reparación en Canadá, y eso está sujeto a la discusión geopolítica. Ese es un ejemplo más de muchas discusiones que están apareciendo en muchos lugares, sobre todo de Europa, en relación a cómo se define esa disputa. Y Europa, entre entrar en un proceso más conflictivo con Estados Unidos y defender el espacio común que generó la Unión Europea y vinculaciones más o menos autónomas con el resto de los bloques, lo que produjo, digamos, la guerra como efecto secundario es un poco poner de rodillas a Europa respecto de Estados Unidos, y está decidida incluso a pagar mucho más cara la energía, pero comprársela a Estados Unidos y no al este europeo, y sobre todo a Rusia. Esto está haciendo que los precios internacionales de absolutamente todas las materias primas, y acá tenemos que pensar en las que nos afectan a nosotros, como son los cereales y oleaginosas, como los hidrocarburos, todas las formas de la energía que utilizamos, pero también los metales, el cobre fundamentalmente, y el oro, en un proceso de alza que nos cuesta, sobre todo por la incomprensión que tenemos acerca de las características que asumirá el conflicto bélico. Todo esto impacta de distintas maneras en cada una de las regiones. ¿Qué pasa con la periferia? Digamos, la periferia no es una sola, digamos, el mundo central, que puede entenderse como, o lo que se llamaban los países, lo que se llama los países desarrollados. Sabemos que hay alguien que le pone nombre a las cosas. En este caso es a través del Índice de Desarrollo Humano y organismos multilaterales. Hace muchos años nos dijeron que los desarrollados son básicamente Estados Unidos, Japón, buena parte de los países europeos, y después hay una periferia de ese centro, que serían unos países intermedios, y después la periferia, y ahí estaríamos nosotros. Nosotros como una periferia que fue próspera en algún momento, hace mucho, yo no la vi ya, y que desde hace unas décadas estamos en una periferia pobre, digamos, y pobre por estas relaciones de dependencia que tenemos, que fueron no solamente no favoreciendo el desarrollo en términos económicos, sociales, tecnológicos, sino ahogando a países como el nuestro. No es el caso de países que no estaban en la influencia norteamericana, como por ejemplo todo el bloque Asia-Pacífico, pero también países que particularmente le convinieron en su momento a Estados Unidos que se desarrollaran, por ejemplo, en Corea, donde se colaboró, digamos, con una reforma agraria que en el origen del capitalismo próspero siempre hay una reforma agraria. En los países de América Latina, Estados Unidos decidió que América era
que el resto de América, lo que no fuera América del Norte, era su patio trasero, y la doctrina Monroe decidió hace muchísimos años que no habría reforma agraria en ningún país de América Latina. Se derrocó a todos los presidentes que quisieron avanzar en ese sentido, y desde ahí en adelante, tanto México como Brasil y Argentina, pero hay otras experiencias también basadas en un modelo no tan eurocéntrico, digamos, o no tan como espejo de los países desarrollados, sino modelos de desarrollo propios, avanzaron y siempre han avanzado en la medida que no afecten los intereses norteamericanos. Y estos intereses, si bien son unos, van variando según los ciclos económicos. En la primera reacción fuerte de Estados Unidos respecto del modo en que iba creciendo Argentina se produce en el 55 y favorece el derrocamiento del primer gobierno que llevó adelante una sustitución de importaciones y que estaba alcanzando un grado de desarrollo bastante significativo. Hasta ahí Argentina era un país productor de tecnología, que después siguió siéndolo, pero con mayor participación del capital extranjero, pero si no tenía predominio del capital nacional, avances científicos significativos, una participación del Estado muy fuerte en las líneas de desarrollo y un posicionamiento del país como un generador de ciencia y tecnología. Esto en casi todos los campos. Eso sigue en la época del desarrollismo, la novedad es que ingresan capitales, sobre todo norteamericanos, la industria automotriz obliga al desmonte de absolutamente todo el sistema de transporte público. Pensemos en la vieja red de trolebuses que había en la ciudad por un decreto que pretendía, y de hecho favoreció a la industria automotriz, a que cada familia aspirara a tener un auto. Se desmanteló, como después se desmanteló el sistema ferroviario y demás. Hasta los años 70, de todas maneras, Argentina sigue siendo un país que produce tecnología, se encuentra en la frontera de varios sectores tecnológicos, pero a mediados de los años 70 ya hay una reconversión, una reestructuración del modelo de desarrollo, y lo que se intenta es una refundación de las bases de sustentación de ese modelo de crecimiento basado en el mercado interno. Y lo que se intenta con el golpe del 76, y creo que es el inicio de la concreción, es quebrar esta revisión que hacía sistemáticamente el peronismo con una parte de la burguesía nacional que estaba de parte de los intereses de la nación junto a las clases trabajadoras, de llevar adelante un modelo de desarrollo endógeno con capacidad de producción y exportación, no solamente en materias primas, sino que hay varias iniciativas que comienzan a exportar varias de las áreas de mayor desarrollo tecnológico, con una presencia muy fuerte del Estado. Eso se termina en 1975, y si uno ve todas las curvas que miden el PBI industrial, Argentina empieza la deriva descendente a partir de ese quiebre. Es ahí donde se rompe y donde después es muy difícil reconstituir. No lo logra reconstituir Alfonsín, que cuando vuelve se retoman varias líneas de trabajo, pero ahí va a ser la deuda externa, que es el mecanismo de extorsión para los países en desarrollo, la crisis de la deuda externa, después estatizada, digamos, que es tomada por los sectores privados, muchas veces endeudando empresas públicas. Hay un mecanismo muy perverso ahí. No se consigue, además en el alfonsinismo hay una situación de precios internacionales tremendamente desfavorables, que Argentina vive bastante, un poco a instancias de cuál es el nivel de precios a nivel internacional, sobre todo de las materias primas. Se suma la crisis de la deuda, que gestiona como puede el gobierno de Alfonsín un deterioro de los términos de intercambio, que va a llevar a la crisis de finales del alfonsinismo, y en los años 90 es como una vuelta de tuerca más de la política de la dictadura, porque no solamente lo que va a pasar es que las leyes fundamentales, que a mi juicio son las de reforma, la ley de reforma financiera,
junto con la ley de inversiones extranjeras, que lo que hace es terminar con la discriminación positiva que había a favor del capital nacional, y una serie de medidas más que siguen vigentes, incluso hasta nuestros días, tenemos que decir, pero además con todas las reformas de los años 90, que lo que construyó como discurso que explicaba el subdesarrollo era la injerencia del Estado, cuando todos los países que se desarrollaron son aquellos donde el Estado impulsó los sectores estratégicos, y esto lo sabe cualquier país que quiere sostener sus niveles de desarrollo. Por otro lado, construyó como razón de todos los problemas, se llama déficit fiscal, se llama política social, se llama salarios altos, se llama de distinta manera, pero es que los sectores trabajadores son los responsables. Esto genera que nosotros en este momento tengamos una estructura social y económica que tiene tres sectores que prácticamente no tienen vinculación entre sí. Esto es un capitalismo de punta, tremendamente tecnologizado, con capacidad de generación de tecnología, con mucha vinculación con el sistema científico, con una capacidad de retroalimentación de los beneficios de cada una de las áreas, con personal altamente capacitado, capaz de competir en absolutamente cualquier empresa internacional, porque no hay ninguna diferencia, tanto en la formación como en los niveles de productividad, vinculados además a mercados globales, con mucha capacidad de exportación. Esto también lo que le da es un grado de control muy alto de las divisas y por tanto de la fortaleza o no del Banco Central. Les resonará todo esto que estoy diciendo con lo que estamos viviendo en este tiempo. Y esto les da una capacidad de veto muy fuerte sobre el total del sistema productivo. Luego tenemos un capitalismo intermedio, que es aquel que produce para el mercado interno, en general en pequeñas y medianas empresas, que tienen mucha capacidad de agregado de valor, pero en bienes que no son de alta complejidad, pero que sí responden a buena parte del consumo de las familias. Está dentro de esto todo el sector textil, parte de alimentos, de medicamentos. El problema de este sector es que depende del primero. ¿En qué sentido? En que es un sector que demanda importaciones y no genera exportaciones industriales, ¿no? De ningún tipo, porque en el primer sector se encuentra el que produce materias primas agrícolas, que son el grueso de las exportaciones argentinas. Entonces este sector está dependiendo de la generación de dólares de este sector agroexportador fundamentalmente. También entran ahí los metales y los hidrocarburos. Y en este momento atraviesa la gran crisis que hay por incapacidad de resolver el problema de las importaciones industriales. Y después hay un tercer sector que es producto de las sucesivas crisis, de cómo se procesaron las sucesivas crisis, que es un mercado generado en torno a la economía social, popular, cooperativa y autogestionada, que resuelve los problemas de subsistencia de buena parte de la sociedad argentina. Sus sectores trabajadores que no están en un empleo formal o precario, pero con cierta previsibilidad, están asociados a esta distribución secundaria del ingreso, que tiene que ver con toda la política social que despliega el Estado para evitar que los niveles de pobreza e indigencia vayan todavía más, se profundicen aún más. ¿Qué es lo que entonces estamos viendo en cada uno de estos sectores? Una gran heterogeneidad en cuanto a los sectores sociales
que dinamizan el mercado argentino, pero en un contexto de extrema financiarización de prácticamente todos los sectores. Las grandes empresas usufructuando la serie de mecanismos que ofrece el sistema financiero y bancario de rentabilidad, ya sea por jugar con la brecha cambiaria, ya sea por cierto aprovechamiento de esta displicencia que ha tenido el Banco Central para otorgar dólares, sin demasiado control. Por otro lado, la deuda externa funciona también como una forma de condicionar la soberanía nacional, o sea, todos sabemos, una deuda no es dinero que hemos visto en nuestra experiencia que nunca fue destinada a gobiernos que trataran de realizar un proceso de desarrollo con integración social. Son fondos que vienen a financiar a los sectores oligárquicos de los países dependientes. Y después los tenemos que pagar todos, y las responsabilidades le serán achacadas a un gobierno peronista al que jamás el Fondo Monetario le va a entregar un préstamo de las características del que le entregó a la coalición Cambiemos. Son entonces estos sectores los que nos llevan a las situaciones críticas y después acusan a las víctimas de haber construido esa situación. Esta situación en la que estamos hoy es un peldaño más en la defección de los sectores dominantes de la responsabilidad histórica que les toca, que tiene que ver con el desarrollo del país, con inclusión social, y eso como razón histórica, digamos, como compromiso, como causa que mueve a las burguesías en cualquier lugar del mundo. No nos pasa a nosotros. Los sectores dirigentes nuestros son los que han rifado el país toda vez que pueden. ¿Por qué? Porque no solamente se benefician con cada vuelta que tienen estos procesos especulativos, sino porque además, si no son beneficiarios directos, van a recibir las dádivas de poderes foráneos que siempre le van a agradecer los favores que hicieron. Desde Lisandro de la Torre para acá siempre ha sido así. Y todo gobierno de raíz nacional y popular pagará muy caro la defensa de los intereses del pueblo. Estamos frente a una cruzada otra vez donde un gobierno nacional y popular, con todas las limitaciones que tiene, que también están impuestas por la debilidad, por un lado, por la capacidad económica tan fuerte que tienen los sectores dominantes, pero la incapacidad de construir una alianza política sustentable en el tiempo. Como son saqueadores seriales, es imposible que ellos puedan establecer una forma de gobierno en un país como Argentina. ¿Y por qué? Porque sus sectores trabajadores conocieron lo que es la justicia social. De ahí al saqueo persistente y sostenido en el tiempo, hay un camino muy largo que hasta ahora no han conseguido, y se procesa bajo la forma de distintas crisis. Estamos afrontando una de estas. Nosotros debemos persistir en el lugar que dice que queremos construir un país donde todos tengamos el derecho a vivir con dignidad. Muchas gracias.